Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la biografía y vida de una de las mujeres más temidas por los romanos, la cual lideró un ejército compuesto de su gente, siendo una de las mayores líderes de su tiempo. Boudica nació aproximadamente en el año 26 en Britania, actualmente Inglaterra, en Reino Unido. No se sabe quiénes fueron sus padres, pero sí sabemos que provenía de una familia de aristócratas sicenos. De ella también se sabe que poseía una inteligencia mayor que la que generalmente se pensaría, además era alta, de voz áspera y mirada feroz, cabello pelirrojo hasta la cadera, túnica de muchos colores y un manto grueso ajustado con un brooch. Siempre usaba un grueso collar de oro, posiblemente un torque, aditamento que entre los pueblos celtes siempre significaba nobleza. En un momento, ella se casó con el rey de los Cicenos, Prasutago, perteneciente a una tribu que habitaba la zona del actual Norfolk. Al principio no fueron parte del territorio invadido por los romanos, porque tuvieron el estatuto de aliados durante la conquista romana de Britania llevada a cabo por Claudio y sus generales en el año 43. Como todos los pueblos celtes, daban gran importancia a su independencia, habiéndose dado varios roces entre los romanos y los cicenos con anterioridad al levantamiento del año 60, el más importante de los cuales se verificó cuando el entonces gobernador de Britania Publio Ostorio Escápula los amenazó con desarmarlos. Sin embargo, Prasutago vivió una larga vida de riqueza. El problema era que no tenía hijos varones sino dos hijas y que, aunque la realeza podía pasar a sus hijas según la costumbre celta, ello sin embargo no aseguraba la independencia formal frente al imperio romano, ya que para los celtes existe igualdad entre el hombre y la mujer pero para los romanos no. Por eso a Roma se le ocurrió la idea de nombrar al emperador romano coheredero de su reino, junto con sus dos hijas, Isolde y Soria. Este tipo de testamentos era habitual en la época romana, pues así se conseguía que, al menos durante la vida del rey Besalou, se respetara un estatus de semi-independencia. Debido a estos factores y a que la ley romana solo permitía la herencia por línea paterna, cuando Prasutago murió, su idea de preservar su linaje fue ignorada y su reino fue anexionado como si hubiera sido conquistado. Las tierras y todos los bienes fueron confiscados, y los nobles tratados como esclavos. Debido a que Prasutago había vivido pidiendo prestado dinero a los romanos, al fallecer todos sus súbditos quedaron ligados a esa deuda, que Boudica, la entonces reina, no podía pagar. Dian Casio dice que los publicanos romanos desencadenaron la violencia saqueando las aldeas y tomando esclavos como pago de la deuda. Tácito parece apoyar esto al criticar en referencia a este tema al procurador Cato Deciano por su avaricia. De acuerdo con Tácito, los romanos azotaron a Boudica y violaron a sus dos hijas, lo que desató la furia incontenible de la reina. En el año 60 o 61, mientras el gobernador Cayo Suetonio Paulino estaba en el norte de Gales llevando a cabo una campaña en la isla de Mona, o Llangelsey, que era un refugio de los británicos rebeldes y un centro druídico, los cicenos conspiraron, entre otros, con sus vecinos los trinovantes, para levantarse contra los romanos y eligieron a Boudica como su líder. Es posible que se inspiraran en el ejemplo de Herminio, el príncipe de los queruscos, que en el año 9 había masacrado a 3 legiones romanas en la batalla del bosque de Teutoburgo o que recordaran a sus propios ancestros, que habían luchado contra Julio César cuando éste desembarcó por 2 veces en Britania. Lo cierto es que Dian Casio dice que Boudica empleó un método de adivinación liberando a una liebre de entre los pliegues de su ropa interpretando la dirección en que corría, e invocó a Andraste, la diosa britana de la victoria. El primer blanco de los rebeldes fue Camulodunum, la antigua capital de Trinovantia, que se había convertido en colonia romana. Los soldados veteranos romanos se habían establecido allí siguiendo la costumbre romana, y se había erigido un templo al emperador Claudio a expensas de los trinovantes. Esto hizo que la ciudad se convirtiera en un foco de resentimiento. El futuro gobernador, Quinto Petilio Cerial, entonces legado de la Legión Novena Hispana, intentó socorrer a la ciudad con un destacamento de esa legión, pero sus fuerzas fueron derrotadas. Su infantería fue emboscada en una zona boscosa y solo el comandante y parte de su caballería consiguieron escapar. Deciano Cato, provocador de los acontecimientos por su codicia, consideró más prudente poner tierra de por medio y huyó hacia la Galia. Cuando las noticias llegaron a Cayo Suetonio Paulino, este ordenó dirigirse a Londinium, el próximo objetivo de Boudica, pero ante la imposibilidad de defenderla, se retiró de la ciudad,
permitiendo así a Boudica incendiarla y masacrar a sus habitantes. Suetonio Paulino no llegó a tiempo para defender Verulamium, y la ciudad también fue arrasada. Por fin, Suetonio y Boudica entablaron combate en la batalla de Watling Street, en un lugar todavía no determinado, en la ruta actualmente llamada Watling Street, entre la antigua Londinium y Viroconium. Los romanos estaban en gran inferioridad numérica, 5-1 aproximadamente, pero se ubicaron en un terreno rodeado de bosques, donde no podían ser flanqueados, rebasados ni emboscados. El ejército romano estaba bien disciplinado y armado, el de Boudica era muy numeroso pero poco uniforme en cuanto a las armas que portaban y a la edad de los guerreros, desde niños de 10 años hasta ancianos, lo que era común en la cultura celta. La noche previa a la batalla, después de ordenar levantar el campamento, Suetonio solicitó ser despertado tan pronto el ejército rebelde se presentase en el campo de batalla. Cuando ello ocurrió, las legiones se formaron en filas de 7 en fondo, con sus escudos, espadas y lanzas. Cuando Suetonio vio que en el campo enemigo los carros de transporte y las familias de los guerreros habían sido colocados detrás de los combatientes, comprendió que había ganado la batalla. Cuando la infantería britana atacó, las mucho más disciplinadas formaciones romanas hicieron caer sobre ellos una lluvia de lanzas que diezmó sus primeras líneas. Eso sumió en la confusión a los britanos y los hizo retroceder, dejando en el campo gran cantidad de muertos. Suetonio ordenó a sus soldados avanzar a paso lento pero sostenido, en una línea en forma de sierra dentada, cubriendo sus flancos con sus escudos. Al verlos venir, los guerreros de Boudica volvieron a cargar, encajonándose entre los dientes de las filas romanas. Los legionarios de la primera hilera, defendidos por los escudos, atravesaron con sus espadas a centenares de atacantes, casi sin recibir daños. Al cabo de 4 o 5 minutos de combate, a una señal de sus oficiales, dejaban el puesto al que formaba detrás, colocándose en la última posición. Eso permitía entrar en combate soldados frescos y recuperar fuerzas a los que habían peleado. La masacre fue total y, al no poder perforar la formación enemiga, los britanos sintieron pánico y comenzaron a retroceder, aplastándose unos a otros mientras los romanos seguían su avance implacablemente. En su desesperación por huir, los britanos no solo empujaron a los guerreros que avanzaban detrás sino a las mujeres, niños y ancianos que aguardaban el desenlace de la batalla en la cercanía de los carros. La avalancha que produjeron fue tal que cerca de 80.000 personas murieron aplastados entre los combatientes en desbandada y los vehículos que impedían la retirada. Los romanos no tuvieron piedad, ni siquiera de las mujeres embarazadas o de los niños, y durante horas se dedicaron a masacrar a los heridos y a perseguir a los que habían logrado traspasar la línea de los carromatos. El destino de Boudica es desconocido, aunque una versión popular dice que Boudica acabó suicidándose con veneno para evitar que los romanos la atraparan, según Tácito, aunque Dian Casio da otra versión de los hechos. Boudica y sus 2 hijas, que estuvieron presenciando el curso de la batalla, nunca fueron encontradas muertas. Tal fue el grado de violencia que los romanos aplicaron que durante los 4 siglos siguientes la provincia se mantuvo en paz. Incluso el emperador Nerón calificó de muy duro el castigo infligido a los celtes que lucharon en esa batalla. Los restos de Boudica, si es que murió en esa batalla, o en un caso, en Roma, sigue siendo desconocido dónde descansan sus restos mortales. Y bueno, esta es toda la biografía de Boudica, una de las personas más importantes de la historia de Reino Unido, y una de las más antiguas. En lo personal la historia de Boudica es verdaderamente muy buena, fue una de las personas más temidas por el Imperio Romano, ya que por un tiempo logró recuperar lo que había perdido y además masacrar a un pueblo de romanos. De ella lamentablemente no hay mucha información, no sabemos con seguridad qué fue de ella después de aquella masacre, esperemos también que encuentren sus restos para saber más de ella. Y bueno, este fue todo el vídeo, espero que les habrá gustado y adiós.